Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y es un gusto poder estar acompañándolos esta mañana, ¿no? Gracias a usted y la verdad que hay muchas interrogantes respecto a este tema. Hay quienes nos pueden estar siguiendo y hemos recibido también comentarios, sugerencias en nuestras redes sociales, que no todo es bueno en la programación, y eso es cierto. Lamentablemente no tenemos unos programas educativos que incentiven a la cultura, o en todo caso que haya un programa que nos haga sentir bien socialmente, básicamente en la educación y en la cultura. Y debemos de promoverlo, hay una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad para que nuestros medios de comunicación incluyan en su parrilla programas de contenido educativo, cultural y sobre todo que puedan incentivar y promover y proteger los principios y los valores en nuestra familia. De ahí viene, es la raíz del problema a tanta violencia que se ve hoy en día, ¿no? Así que estamos aquí para ver cómo es que debemos observar a los padres de familia, cómo debemos orientar a nuestros niños con estos tipos de programas. Claro, primero partiendo de que la televisión y los medios de comunicación a lo largo de los años han ido, digamos, cambiando, transformándose, ¿no? Y no necesariamente para brindarnos lo mejor en cuanto a calidad de contenido de información. Y acompañado esto con, digamos, la vida más acelerada en nuestra sociedad, así que la televisión, por ejemplo, hoy en día sea considerada como la mamá o el papá sustituto, es decir, darle mucho poder de influencia a los medios de comunicación para con los hijos. Y de ahí, bueno, la invitación a los papás, digamos, tiene que ver con que ellos puedan dedicar ese tiempo a los hijos y no deleguen a la televisión el tiempo que tuvieran que tener ellos con sus propios hijos. Entonces, surge el problema cuando la televisión, el internet, el celular y los videojuegos empiezan a sustituir el tiempo que deberían de brindar los papás a sus hijos. Y además de eso, otro problema que va muy acompañado con esto es, pues, de repente que los papás han ido dejando de hablar sobre temas tan importantes como la sexualidad, ¿no? Ese es un tema que es una función de los papás, poder brindar ese tema a los niños o a los hijos en general, y no sea la institución educativa la que hable más de sexualidad que los propios padres, ¿no? Entonces va por un lado la guía y el apoyo de los papás de poder brindar, hablar sobre temas de sexualidad desde tempranas edades, juntamente con supervisar el tiempo y la frecuencia en que los niños están expuestos a los medios de comunicación, ¿no? En casa, por ejemplo, para niños y adolescentes no deberían estar expuestos a la televisión más de 2 horas, lo que sería muchísimo, más de 2 horas sería mucho para un niño, ¿no? Entonces, la supervisión de los adultos y hablarles a los niños sobre sexualidad desde edades tempranas, no solamente porque tengan que cuidarse, el autocuidado de que nadie puede tocar partes de mi cuerpo, sino también porque el no hablarlo, en general, sobre temas de autocuidado, de sexualidad, del gusto, el interés, el deseo por el sexo opuesto, el no hablarlo lo que genera son niveles de ansiedad en los niños y ellos lo van a intentar canalizar como explorando lo que tienen cerca, que es los medios de comunicación, ¿no? El internet, la televisión. Habría que dejar en claro que no por el hecho, quiero rescatar las palabras suyas, es cierto que hay que inculcarle a nuestros niños y hacerles conocer, porque ellos, por ser niños, en esta etapa están de curiosos. Sí, de repente puede ser que más de unos padres que nos están escuchando en este momento pueden haberse dado con una escena muy peculiar, de repente de abrir la habitación donde los niños están jugando y de repente los encuentran ellos mismos tocándose sus partes íntimas y lo hacen no en ese momento por la malicia, hablando de niñitos, 1 o 2 años, sino porque están de repente explorándose ellos mismos y los padres no saben realmente qué hacer, qué decir y cómo actuar frente a ellos, porque tal vez pueden pensar otra cosa. Pero aparte de ello, hay tiempo para cada cosa, para cada momento, saberles explicar paulatinamente, saber cómo llegar a ellos para que ellos no lo tomen de una manera tan sorpresiva. Pero aquí donde quisiera llegar, en la experiencia del trabajo que ustedes tienen, usted me comenzó a decir antes de salir al aire que es un centro para la familia donde ustedes brindan charlas y brindan temas referentes a la educación de los niños. Debido a la naturaleza de su trabajo, ¿qué tipo
de casos tiene usted que le ha sido un poco difícil de repente manejarlo desde su profesión en este tipo de casos? Pero antes que usted me responda a ello, aquí en las redes sociales nos hacen una pregunta. Mi hijo es un cariñoso, o es muy cariñoso, pero cuando se enoja tiene una reacción muy fuerte. Golpea la puerta, se enfurece. ¿Eso se puede deber a porque practica los juegos en Internet? Es una pregunta que nos hace Ricardo Vizcarra. Sí, ¿Sí? vamos a responder a su pregunta también. Entonces, tenemos dos interrogantes, ¿no? La primera es, ¿qué casos son los más complejos, digamos, de atención cuando trabajamos con papás o con familias? En realidad hay dos temas que son difíciles de manejar para los propios papás. Uno, que tiene que ver con la sexualidad, y segundo, con la conducta agresiva de los hijos, especialmente cuando son adolescentes. Cuando son pequeños todavía, con todos los papás, porque de pronto son más fuertes, pueden manejar la situación. Pero cuando los hijos van creciendo, es más difícil supervisar qué ve, qué no ve, con quién habla en el celular, quién es su contacto del Facebook. Y es ahí cuando se tiene que buscar un poco la negociación, la comunicación, la cercanía, ya no desde un rol tanto sancionador, sino más bien de comunicación, de acuerdos, ¿no? De sensibilización con el adolescente. Y eso pues llega, digamos, a ser complejo en muchas situaciones. Por otro lado, tiene que ver con las conductas agresivas, ¿no? Donde los adolescentes reaccionan incluso de forma agresiva con los propios padres, ¿no? Entonces, también ese es un tema complejo y ahí un poco la tarea es ayudar a que los papás primero puedan dejar de ser agresivos también con los adolescentes, porque el adolescente empezó a ser agresivo muchas veces por las reacciones agresivas de los papás, ¿no? Los gritos, a veces los insultos y a veces el intentar castigar físicamente a un adolescente, ¿no? Entonces tratamos de revertir ese ambiente de abuso, no tanto de abuso, pero de repente un ambiente de no control de la conducta, tanto en papás como en los hijos, ¿no? Que son dos temas que generalmente llegan a ser complejos en las atenciones a las familias. Y respondiendo, por otro lado, a la pregunta de Ricardo, ¿no? Claro, los videojuegos lo que hacen es generar ciertas conductas agresivas en los adolescentes o en los niños, porque no es solamente que los niños están mirando una situación agresiva, sino que ellos están participando a través del juego. Entonces, no son observadores pasivos, sino ya son observadores activos. Y en la vida en cotidiana, esos impulsos van a salir a luz, definitivamente, ¿no? Entonces, para la respuesta para esta persona que nos ha preguntado, es resultado de los juegos por Internet. Es ahí donde queremos resaltar a todos los padres de familia de que debemos cuidar y analizar el contenido de los programas y también de lo que ellos ven por Internet. Ahora que por Internet es tan libre que le dan un clic, ponen una dirección y sale, y no se controla, a no ser que le pongan los padres un filtro, creo que se pone un filtro para evitar entrar a ciertas páginas que a ellos les pueda resultar negativo. Pero aquí donde quisiera, permítame resaltar esto, rescatar lo importante, que se pueden suceder cosas violentas, pueden ser que el niño pueda ser retraído, o lo contrario, pueda ser violento, pueda ser muy extrovertido, pero a la par de esa extroversión puede ser muy agresivo. Entonces, debemos de cuidar la comunicación, que es vital en la familia, en la comunicación con el niño, y no cometer ese error de dejarle o darle todo cuanto nos piden por dejar que nos dejen trabajar, que nos dejen dormir o que nos dejen ir a una reunión. Es ahí donde vemos los resultados ahora con tanta violencia, porque la violencia de estos jóvenes, de estas personas que cometen y tienen este actuar delictivo, es consecuencia de que de niños no tuvieron, lamentablemente, el cuidado de unos padres, vienen de hogares disfuncionales, de hogares monoparentales, no solamente estuvo la mamá o el papá, de hogares que lamentablemente los padres han estado en prisión y no tuvieron afecto. Y por esa carencia de afecto y de amor, ellos vuelcan, conforme van pasando los años, la agresión, el odio, y ese odio se transforma en la agresión y violencia en contra del prójimo, ¿no es así?
Claro, un punto importante que lo mencionaba también es saber poner límites en los hijos, ¿no? Los niños no pueden tener el control de la televisión, ¿no? A libertad de ellos, ¿no? Porque el control lo tienen que tener los adultos. Los adultos dicen qué programa vas a ver, cuánto tiempo dura este programa y cuánto tiempo va a ser permitido para ti ver la televisión, ¿no? Con la supervisión de los adultos. El niño y el adolescente, como no es adulto, no tiene la facultad de decidir hasta qué punto es saludable mirar la televisión, el videojuego o la computadora, ¿no? Entonces los papás tienen que poner los límites, supervisar y controlar, ¿no? Le pregunté, hay muchos casos y a veces nos resulta muy difícil, hablo en cuanto a un profesional, de decir, este caso me ha sido muy difícil, muy complejo y aún todavía no lo puedo resolver. ¿Qué caso es que le ha impactado más en estos tipos de violencia o en todo caso el tema que estamos tratando en esta mañana? Cuando un caso se hace complejo, cuando les mencionaba que los adolescentes ya van creciendo, ¿no? Y en ese aspecto hay adolescentes que pueden permanecer 3, 4, 5, 6, 7 horas frente a la computadora y jugando, ¿no? Son casos complejos porque ya estamos hablando de un tema de ludopatía, por ejemplo, ¿no? Donde ya necesitan el juego para continuar supuestamente un poco más tranquilos los adolescentes. Y claro, la intervención es compleja porque no solamente es nuestra intervención, sino que muchas veces requiere de otros especialistas también por la complejidad del caso, ¿no? Entonces, los casos se hacen complejos cuando iniciaron con un problema pequeñito, pero no se recibió la atención necesaria y ya llegan a consulta cuando el adolescente de pronto ha tenido todo el control de la vida de la familia, es decir, nadie puede sacarlo de la computadora. Él permanece durante 5 o 6 horas e incluso no va al colegio, ¿no? No asiste a su institución educativa, no tiene una vida social, ¿no? Totalmente aislado. Entonces, claro, es un tema complejo, ¿no? Que nosotros necesitamos, con la ayuda de los papás, poder resolverlo, ¿no? Cuando tenemos el apoyo de los papás, se puede revertir esta situación, pero muchas veces tenemos papás poco interesados, que solo buscan que el adolescente pueda ir a consulta. Solo el adolescente y los papás se desentienden, ¿no? Entonces, es muy poco lo que se puede avanzar cuando solamente tenemos al adolescente en consulta y los papás muy poco involucrados en el problema, ¿no? He escuchado de casos, por ejemplo, que un adolescente, 14, 15 años, ha sido diagnosticada de repente de tener paranoia o en todo caso de ser muy retraída de tal manera que no habla con nadie. Pero cuando le hacen la pregunta o cuando le hacen esos exámenes previos para determinar cuál es su conducta y por qué tal vez ella responde a esto, que tan solo ella lo que quiere o lo que quería era estar más tiempo con su mamá, conversar con ella, nada más, era lo único que pedía. Aquí es donde nuevamente se resalta a la calidad del tiempo que le damos a nuestros hijos, no la cantidad de tiempo, ni mucho menos la cantidad de cosas que le podemos dar. Porque la necesidad del niño de estar con su mamá o de estar con su papá, de conversar, aunque sea solo 20 o 30 minutos, para que el niño pueda contarle lo bueno y lo malo que pudo haberle pasado. Exactamente, ¿no? ¿No es así? Así es decir, como hablamos en alguna oportunidad anterior, el rol de los papás es insustituible, nadie lo puede sustituir, pero ante la ausencia de los papás, ante la ausencia del tiempo, el niño, el adolescente se ve, digamos, siente la ausencia de papá o de mamá en un tiempo de calidad, surgen voluntarios en nuestra sociedad. Y los voluntarios son los medios de comunicación, los voluntarios son los amigos, los voluntarios, no existen muchos voluntarios, pero obviamente ninguno de ellos va a poder suplir lo que realmente el adolescente necesita, que es este acompañamiento físico, ¿no? Donde está papá, mamá mirándome a los ojos e interesado en saber qué me pasó, qué no me pasó, cuál es mi problema, y si es mi problema, se pone en mi lugar, ¿no? E intenta aconsejarme incluso desde su propia experiencia. Me comenta cómo fue cuando tenía mi edad, qué tan difícil fue lidiar el tema de repente del enamoramiento, de la vergüenza por una u otra situación, porque tengo cambios hormonales, físicos y tengo miedo de todo esto. Entonces, claro, nadie va a poder sustituir, ni los amigos ni los medios de comunicación, por más
capacitados que puedan estar, porque el adolescente, el niño lo que busca es un acompañamiento físico, ¿no? Afectivo, y eso solamente lo pueden dar los papás, ¿no? Y ese afecto que ellos necesitan, que es el amor fraternal de papá o de mamá, lo confunden y van y buscan en la calle ese afecto, pero no van a encontrar ese afecto que quieren de papá y mamá, sino van a encontrar otro tipo y luego vienen a ser abusados. Es de alguna manera que aquí queremos incidir en los programas televisivos en general, no solamente del Perú, sino de todo el mundo y que uno puede tener acceso. Sí. A los niños les promueve, les exacerba ese libido de tal manera que desde muy temprana edad ellos están con actitudes de adultos, con actitudes de decir quiero hacer tal o cual cosa, refiriéndose de repente al acto sexual, o quiero a esta niña y quiero hacer lo que de repente vio en algún momento lo que hace papá y mamá, lo que a ellos les puede parecer natural, pero no saben todavía la magnitud o el verdadero significado de lo que ellos quieren hacer. ¿Cómo actuar frente a esta actitud de los niños? Frente a esa actitud de los niños, primero revisar de que todo lo que los niños ven, el 80% aproximadamente de lo que ven es lo que van a repetir, ¿no? Entonces, los ojos son la ventana del alma. La idea es que podamos cuidar qué ven los niños, porque aquellas imágenes que impactan en los niños, que sean a través del internet, de la televisión y que no son apropiadas para su edad, van a quedar grabadas aproximadamente durante 3 meses, ¿no? En su cerebrito. Entonces, cuidar qué es lo que los niños pueden ver. Por otro lado, además de la supervisión, está esto que mencionábamos, el brindar afecto a sus hijos y ciertos límites, ¿no? Porque un niño que no tiene afecto, que no tiene límites, es un niño vulnerable frente a la sociedad. Es decir, está tan necesitado de afecto, de amor, que va a buscarlo de alguna manera. Y a veces algunos jóvenes adolescentes lo buscan en una relación de pareja muy temprana edad. Esa carencia de afecto hace que esté con tanta hambre de afecto, que entonces la primera relación aparentemente de afecto que aparezca, pues yo voy a aferrarme a esa relación, ¿no? Que no me va a ofrecer obviamente lo que estoy necesitando. Y ahí vienen los problemas, ahí viene luego ese resentimiento, esa depresión que llevan al suicidio. Tengo otra pregunta de Juan Carlos. ¿Cómo responder a mi hijo cuando me pregunta? Hay varias cosas en realidad. Cuando me preguntan lo que tanto en las noticias se da de las personas de la ideología de género. Y el niño le hace la pregunta porque no entiende, ¿no? ¿Qué es gay? Dice, hay palabras que escuchan las noticias y que uno no puede evitar. Eso es cierto, ¿no? Pero aquí también nuevamente se hace de que la sociedad quiere hacer ver que lo bueno es malo. Lo ven los niños, lo escuchan los niños. Entonces, desde esa temprana edad van a entender a su manera que lo que están viendo es bueno. Y si no hay un papá que le pueda decir que lo que está viendo, lo que está escuchando, lo que está comentando con las amistades no es correcto, va a seguir creyendo que eso es natural, de tal manera que hasta ese niño puede adaptar esa misma actitud. Así es, ¿no? Entonces, la idea de los papás es sí, estar alertas constantemente, ¿no? Recuperar esa influencia de papás. Los papás tienen que ser los agentes de mayor influencia para con sus hijos, y eso involucrará que los papás puedan, pues, hablar, comentar, aclarar las dudas de los hijos desde los valores, desde los principios que se va enseñando en la familia, ¿no? Entonces, los niños harán muchas preguntas y la idea no es, mira, eso no está mal, es cualquier cosa, ya no hablemos de eso, sino hablemos de eso. Tenemos que hablar de lo que realmente nosotros, bajo principios y valores, estamos enseñando en nuestro hogar, ¿no? Entonces, es ser coherentes con estos principios. Van a existir mucha enseñanza que la sociedad va a ofrecer a los hijos dentro de su formación, pero la idea es que los papás sean ese filtro para la información que los hijos puedan recibir, ¿no? Ahora aquí revierto la pregunta. Hay casos en que los niños, sin saber mucho, simplemente dicen, creo que no debo ver eso, pero son los padres los que ven este tipo de programas. ¿No? Y está en eso, de repente la esposa dice, sí, está bien, no se debe ver, el niño va a aceptar eso, pero si papá lo ve, va a imitar lo que dice papá. Mamá le va a decir, pero a la mamá le va a decir, pero si mi papá ve, entonces si mi papá lo hace, yo también lo hago. ¿Cómo actuar? En ese caso, la primera
acción que se debe tomar más que con el niño, que va a salir confundido obviamente, Natural. ante dos autoridades que dicen cosas distintas, es trabajar con el esposo, ¿no? Llegar a sentarnos con él, conversar y negociar y decir que esto tenemos que manejarlo de forma distinta, ¿no? O sea, qué plantea él y qué propone él para generar los cambios. A veces tenemos a papás muy reactivos y ellos dicen, no, yo no pienso cambiar. Y yo creo que para mí es normal mirar ciertos videos en internet. Y bueno, lo que nos toca como la otra parte, que puede ser el esposo o la esposa, es decir, tenemos que negociar. Y yo planteo de que no deberíamos de permitir que esto entre a nuestro hogar. Y la otra parte plantea, no, yo creo que sí. Entonces negociemos, digamos, a un punto de encuentro. Es decir, si tú de repente quieres continuar mirando estos videos o lo que fuera, la restricción será que no lo harás en casa. Tú ves cómo manejas eso, pero en casa no, ¿no? Es un tema bastante complejo, licenciada. De verdad que quisiera conversar mucho, pero tengo que terminar. Nos queda, pero el tiempo cortísimo. Es tiempo y cruel aquí en los medios de comunicación. Sí. Yo creo que este tema nos va a quedar pendiente para otro y seguir con muchas más interrogantes.